todos, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy estaremos hablando sobre una celebración muy importante de marzo. Lo que pasa es que el 22 de marzo se celebra el Día Mundial del Agua. Este fue declarado en 1992 por la ONU. Y es que también desde el 2010 las Naciones Unidas reconocieron al agua potable como un derecho humano esencial. Así es, Fernanda. Eso significa que cada persona puede conseguir agua confiable, segura y limpia para su uso doméstico y personal. Es por esto que estaremos en este episodio hablando sobre el agua en general y la importancia que tiene en nosotros. Sin nada más que decir, yo soy Rodrigo Robles. Y yo soy Fernanda Escobedo. Y esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario. Emprendedores cimarrones, ideas de negocio que nacieron en la UABC. Muchos estudiantes emprenden mientras siguen sus estudios. En esta cápsula conoceremos algunos programas de apoyo que tenemos aquí en la institución para apoyar a aquellos cimarrones emprendedores. ¿Qué programas de apoyo tiene UABC para sus cimarrones emprendedores? Primero que nada mencionaré Cimarrones Emprendedores. Este programa tiene como objetivo asesorar, capacitar y adiestrar a microempresas, pequeñas, medianas empresas y grandes empresas que nacen de alumnos de estudiantes de la UABC. Este programa es de manera gratuita, con la necesidad de ayudar a aquellos cimarrones emprendedores. Además, Cimarrones Emprendedores organiza eventos de foro como el Pink Entrepreneur, dirigido a mujeres emprendedoras, donde hacen talleres y conferencias con mujeres muy reconocidas dentro del ámbito empresarial y marketing. También seguimos con Innov, que es una iniciativa por la FCA Tijuana que busca impulsar y fomentar el emprendimiento en la universidad, donde brindan herramientas y conocimiento educativo para impulsar a empresas a que sean muy innovadoras. Taller de Emprendimiento y Creatividad, ubicado en el segundo piso de la cafetería Campus Tijuana. Este espacio está diseñado para fomentar la innovación y el desarrollo de proyectos de emprendimiento. También no menos importante está Cimatank, que es un concurso institucional formado por la UABC en el Campus Tijuana. Forma parte de las iniciativas al apoyo al emprendimiento. Está organizado por la Coordinación General de Cooperación y Vinculación Académica. Este concurso promueve la participación de estudiantes y docentes en el desarrollo y presentación de proyectos a emprendedores. Ideas de negocios si quieres ser un cimarrón emprendedor. También son algunas de las ideas más accesibles si tienes el conocimiento por aquí de los cimarrones emprendedores que tenemos en la universidad. Una primera de ellas sería venta de comida, ya sea snacks saludables, cafés o incluso venden hasta gomitas enchiladas. Startups tecnológicos como aplicaciones o alguna plataforma digital innovadora. Moda y diseño, ropa en 3D o cualquier diseño de ropa que tengas la idea. También por último y no menos importante, el servicio creativo, que sería fotografía, edición, producción audiovisual, etc. Cada emprendimiento comienza con una idea. Si tienes alguna, ¿por qué no intentarlo? Hola, ¿qué tal, cimarrones? Mi nombre es Alan. En este video hablaremos sobre una pequeña entrevista a la doctora Lilia Angélica Hurtado Ayala, en donde hablaremos sobre su trayectoria, cómo ha sido como maestra, cómo fue como alumna, siendo una de las primeras generaciones de la facultad, y pues contar un poquito de su experiencia. Mi nombre es Lilia Angélica Hurtado Ayala, tengo 57 años de edad, voy a cumplir 27 años de servicio en la Facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería como profesor investigador. Bueno, yo soy egresada de la primera generación de químico-farmacobiólogos de esta facultad y en aquel entonces pues éramos como un experimento todavía, ¿no? Teníamos mucho del área química, del área farmacéutica. ¿Y qué es lo que me motivó más a estudiar en el área de microbiología? Pues a mí siempre me había interesado esta parte, pero yo creo que tuve un gran motivador que era el maestro Luis Alcántara, que es el que me daba microbiología en ese entonces, y él me inculcó el amor hacia la microbiología.
Bueno, obviamente ha cambiado muchísimo las formas de investigar. Cuando yo era estudiante, pues teníamos investigaciones un poquito, podemos decirle, rudimentarias, un poco con aquellos recursos que podíamos tener. Y en la actualidad, con lo que tenemos con convenios con otras universidades, o que también podemos tener el acceso a más información a nivel de internet y todo, pues obviamente ha cambiado muchísimo la investigación. Seguimos teniendo pues obviamente problemas a veces para la investigación, pero en la actualidad podemos investigar muchas más cosas que antes podíamos hacerlo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el mayor reto? Yo creo que el reto que tenemos todos los investigadores que estamos en instituciones públicas, ¿no? El recurso económico, pero ¿cómo lo podemos nosotros solventar? Pues como decía un maestro que teníamos anteriormente, no tenemos recursos, pero tenemos muchos amigos, ¿no? Y el hecho de que podamos realizar convenios con otras instituciones e incluso instituciones del extranjero, pues es como hemos podido nosotros solventar este tipo de investigaciones, ¿no? Los proyectos más significativos, pues hay varios, ¿no? Pero yo creo que los que están más ligados con mi línea de generación y aplicación del conocimiento, aquellos que están en lo que es la resistencia antimicrobiana, que es uno de los que más nosotros hemos estado desarrollando, con la identificación de mecanismos de resistencia, la identificación de perfiles de microorganismos que son resistentes. Esos son los que hemos tenido más en cuanto a investigación con alumnos de maestría y de doctorado. Bueno, en cuanto a un equilibrio entre docencia e investigación, afortunadamente pues las materias que yo doy son del área de microbiología y diagnóstico químico clínico, así como de bacteriología. Entonces podemos nosotros ayudar a los alumnos a que les interese la investigación desde la licenciatura y que puedan integrarse a proyectos de investigación que nosotros tenemos, proyectos que están registrados para también tener alumnos que puedan estar del área de licenciatura y posteriormente puedan migrar a un proyecto propio en investigación en posgrado. Entonces nosotros tenemos investigaciones tanto en licenciatura como en posgrado dirigidas para que podamos nosotros tener pues mayor cantidad de estudiantes que puedan estar trabajando con nosotros. Bueno, la carrera de químico farmacobiólogo es una carrera intensa, es una carrera difícil y es una carrera en la que tienen que dedicarle mucho tiempo. ¿Sí? Tienen que tener un compromiso y sobre todo tener también empatía con la población en cuanto a, son programas que vamos a ver salud, vamos a ver diagnóstico, vamos a ver también tratamientos. Entonces esta carrera de químico farmacobiólogo es una carrera muy ética, pero también está muy relacionada con la salud. Y continuamos con Sensor UABC, donde les seguiremos compartiendo datos sobre el agua y su importancia. Para empezar, el agua es importantísimo en todos los niveles de la vida, desde las células individuales hasta los ecosistemas completos. A niveles microscópicos, los seres vivos necesitan agua para mantenerse hidratados, sobrevivir y mantener su temperatura corporal. Mientras que para los seres humanos, el agua siempre ha tenido un papel muy importante en nuestra evolución y desarrollo. Por ejemplo, las primeras civilizaciones buscaban establecerse en lugares donde hubiera agua dulce, con el fin de aprovecharlas para la higiene, el transporte, los cultivos de alimentos y la agricultura. Y con el paso del tiempo, esta situación no ha cambiado, ya que la vida cotidiana de las personas sigue girando en torno al agua. Por eso, el agua se ha convertido en uno de los recursos más importantes, si no es que el más importante, en el progreso de la humanidad. En unos momentos, seguimos con más datos sobre el agua. Por lo pronto, sigan viendo. Sensor UABC. Atención comunidad cimarrona y amantes del atletismo. La segunda etapa del Serial Extremo UABC ya está aquí. ¿Estás listo para desafiar tus límites? Prepárate para el domingo 27 de abril. La carrera iniciará a las 7 de la mañana en el Centro Universitario de Educación de la Salud. La meta será en la pista de atletismo en UABC Otay. Los cupos son limitados, 2,000 participantes, así que no te quedes fuera.
El costo de la inscripción es de 250 pesos mexicanos. Puedes realizar tu pago de dos formas: transferencia bancaria o depósito. Después de realizar tu pago, envía tu comprobante con tu nombre completo al correo mediumaratón@uabc.edu.mx. Para recoger tu número de corredor, acude a la dirección de la Facultad de Deportes, edificio 11A, en los horarios de lunes a viernes, de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y 3 a 6 de la tarde. Si prefieres realizar tu pago en efectivo, sigue los siguientes pasos. Recoge tu formato en la dirección de la Facultad de Deportes en un horario de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde y 3 a 4 de la tarde. Realiza tu pago en tesorería en el segundo piso de Vicerrectoría en el horario de 3 a 4 de la tarde. Y por último, entrega tu comprobante de pago en la Facultad de Deportes y recibe tu número de participante. Y recuerda, si resides en Ensenada o Mexicali y por alguna razón no te es posible asistir en persona al evento, cuentas con la alternativa de participar en la carrera de forma virtual desde la comodidad de tu hogar o cualquier otro lado que tú elijas. Por último, no olvides que para inscribirte en el Serial Extremo UABC 2025, primero deberás entrar a la página de Facebook y en la barra de búsqueda escribe Facultad de Deportes Tijuana. Selecciona la página oficial y desplázate por las publicaciones hasta encontrar la del Serial Extremo UABC 2025. Dentro de la publicación, haz clic en el enlace del registro. Esto te llevará a un formulario donde deberás ingresar tus datos. Luego, adjunta tu comprobante de pago y envía el formulario. Y así de fácil, ya estarás inscrito y listo para la aventura. No te quedes fuera del Serial Extremo UABC 2025. Inscríbete ya, entrena y vive la experiencia de cruzar la meta. Muy buen día tengan todos ustedes. Mi nombre es Kevin Lizárraga y esto es De Visita. Esta vez venimos a hablarles acerca de los lunes de café. A grandes rasgos, un lunes de café es un evento que sucede cada lunes donde un experto presenta sus ideas ante el público presente. Una vez aclarado lo anterior, comenzamos con ¿cómo nacieron los lunes de café? Nace esta idea de comenzar a divulgar la ciencia jurídica a través de los ya tradicionales lunes de café. Particularmente nace la idea por nuestra directora de la facultad, la doctora Laura Alicia Camarillo Gobea, y a partir, digamos, alrededor, ya llevan pues hacemos una edición por semestre, ya esto lleva ya un buen ratito. ¿Para qué son los lunes de café? Tienen la finalidad prácticamente de divulgar, compartir aspectos jurídicos, temas jurídicos, pero para público no especializado. No es solamente para estudiantes de la licenciatura en Derecho, sino que tenemos público de químicas, contaduría, humanidades, economía. Tenemos ahora sí que nos visitan de diferentes facultades y es una actividad 8=1. ¿Cómo se eligen los temas? Pues prácticamente se eligen a través del interés. Hacemos sondeos, encuestas, por ejemplo al estudiantado sobre todo de Derecho, sobre qué temas les gustaría conocer, e incluso también ponemos atención en los perfiles que tenemos, por ejemplo, aquí en la facultad, ya sean profesorado de asignatura o profesorado de tiempo completo, o hemos tenido ediciones de lunes de café donde invitamos a presidentes de colegios de abogados, abogadas o de asociaciones civiles que nos vengan a platicar un poco sobre los temas de civil, familiar, penal. Tenemos ahora sí que temas muy variados. Por ejemplo, en esta edición de lunes de café tenemos derechos humanos, migración, derecho y educación, género y derecho y política. Es decir, tratamos de que sean temas pues que le incumban, ¿verdad?, a toda la comunidad. Más que nada. ¿Qué requerimientos necesitas para presentar un tema? Pues prácticamente se hace justamente un sondeo en donde se le pregunta al alumnado qué temas son de mayor interés. Por ejemplo, de repente hay temas que se vuelven, ¿verdad?, ahora sí que controversiales. Por ejemplo, temas relativos a la propiedad intelectual o a la inteligencia artificial, que justamente tuvimos a la maestra Norma Dávila Cota, que nos hablaba sobre un proyecto de investigación que ella desarrolla aquí en la Facultad de Derecho. Entonces, realmente los temas pues son con base en la demanda. Es decir, con base en la demanda puede ser un profesor o profesora que desarrolle un proyecto de investigación o puede ser un profesorado de asignatura
o algún invitado o invitada que pertenezca, pues ahora sí que a un colegio, asociación que tenga que ver con temas de derecho. Y a fuerzas tiene que haber una investigación, o sea, tuvo que haber hecho una investigación para poder presentarlo. No necesariamente. Puede ser que sí se desarrolle una investigación, sobre todo si es profesor, profesora de tiempo completo, pero por ejemplo hay personas que hemos invitado a los lunes de café que no necesariamente registran un proyecto de investigación, sino que en su práctica se destacan. Por ejemplo, invitamos a abogadas en materia familiar y que a lo mejor no necesariamente han desarrollado un proyecto de investigación como tal, pero que en la práctica pues auxilian, ¿verdad? A como personas. que ya tienen una idea más o menos y te podrían dar el punto de vista. Sí, es decir, desde el ámbito profesional y en el ámbito también académico. ¿Por qué se llama lunes de café? Porque, pues, ¿a qué llama el café? A una buena conversación, a una plática, a una charla que no tiene que ser formal, que no tiene que ser cuadrada, sino que es una charla amena que compartes, por ejemplo, con colegas, amigas, amigos, una taza de café, unas galletitas y un tema jurídico. Y un tema. Muy bien, sería todo. Gracias. Okay. Cada facultad cuenta con diferentes actividades, las cuales poco a poco iremos desentrañando. Cada día generamos toneladas de residuos, pero ¿sabían que hasta el 90% puede ser reutilizado o reciclado? Acompáñenos a ver este proceso. El primer paso para cuidar nuestro planeta es separar los residuos correctamente, como verán a continuación. Los residuos orgánicos incluyen restos de comida y cáscaras de frutas. Estos pueden convertirse en composta y nutrir la tierra. Los inorgánicos reciclables como papel, cartón, botellas de plástico y latas pueden reciclarse para darles una nueva vida. Los residuos especiales como pilas, electrónicos o aceite usado deben manejarse de forma segura para evitar daños al medio ambiente. Por último, los no reciclables como papel higiénico, unicel y empaques sucios van directo a la basura. Después de separar cada residuo, son enviados a diferentes destinos. Los materiales reciclables se recolectan, se clasifican y se venden a empresas recicladoras. Los residuos no reciclables son aquellos que no pueden ser reutilizados o transformados en nuevos productos. Se reducen al mínimo mediante la minimización y la reutilización, y se disponen en rellenos sanitarios de manera controlada y segura. Ahora acompáñenos a preguntarle a los estudiantes de UABC sobre sus acciones ecológicas. Yo lo que hago como una acción ecológica es juntar todas las latas de aluminio que se utilizan en mi casa para mandarlas a un lugar de reciclaje, al igual que el papel, como son los libros o libretas que ya no se usan o que tienen mucho tiempo ahí guardadas, también se almacenan y se llevan a un lugar de reciclaje. Yo creo que sería como el hecho de cuando nos dan bolsas en el mandado o en el súper, guardarlas en una bolsita para reutilizarlas después para, no sé, la basura de los baños, de los cuartos, o para guardar también cosas, incluso como con las cajas de zapatos, y pues darles una segunda vida a esas cosas. Bueno, una de acción ecológica que yo realizo en casa es siempre reusar, por ejemplo, productos que uno compra en el supermercado. Siempre trato de reutilizarlos y no tirarlos a la basura. Creo que personalmente lo que hago para reutilizar algunas cosas, no todas, sino en todos los casos, obviamente, sería como en los cumpleaños, una bolsa de regalo. O sea, no sé, por ejemplo, si mis hermanos me regalan algo, en vez de tirar la bolsa, lo uso para dárselos a ellos a envolver ahí mismo el regalo y ya no gasto en el envoltorio y estoy reutilizando algo. Relleno mis botellas de agua para no tener que comprar botellas nuevas. Reutilizar el agua cuando lavas algún carro, la guardo y para regar las plantas. O también algunas veces cambiar las bombillas porque hay algunas que sí gastan más, igual que guardar las tapillas porque algunas veces se reciclan las tapillas de botellas o latas de aluminio. Pues por lo general es reciclar, mayormente cajas o papel para hacer ya sea manualidades o cajas de regalo, que es lo que usualmente hago también por mi trabajo en una papelería. El éxito depende de cada uno de nosotros, así que separa la basura, reutiliza y recicla junto a UABC.
Continuamos aquí en Sensor UABC hablando sobre uno de los recursos más abundantes de nuestro planeta, el agua. Y es que el agua de los océanos llega a cubrir 3/4 partes del planeta. Pero a pesar de esto, el agua sigue siendo un recurso demasiado escaso. Es por eso que aquí te compartiremos algunos tips para cuidarla. Empezando con los tiempos para bañarse, porque se dice que son 5 minutos máximo para poder tomar un baño, pero no se menciona que en esos 5 minutos, mientras te enjabonas o te pones shampoo, debes cerrar la llave para que no se desperdicie esto. Porque Fernanda, ¿quién diría que con 5 minutos se desperdician 50 litros de agua? ¡Wow! No sabía que se podía tirar tanta agua. Y es que también, al bañarte, puedes poner una cubeta para ir recogiendo todo el agua que se va tirando, para ahí echarla a la taza del baño o regar tus plantas. Es por eso, Fernanda, que cuando usemos la lavadora hay que estar dispuestos a usar la carga completa, porque hay veces en las que dices, no, pues quiero nomás limpiar esta ropa o unas 2 prendas, pero se desperdician muchos litros y litros de agua. Nosotros solo les compartimos algunos consejos, pero existen muchísimos más que pueden implementar en su día a día. Por eso les recomiendo buscarlos y seguir viendo Sensor UABC. La convocatoria del concurso de fotografía Cuarto Oscuro 2025 ha llegado. Sabemos que conforme pasan las generaciones, los jóvenes traen a la mesa temas importantes que a veces son ignorados por los demás. Nos gusta ser escuchados, innovadores y creativos. Y el tema principal para este año será ¿cómo ven los jóvenes el mundo? Bueno, te diré todo lo que debes saber si eres una persona amante de la fotografía o probablemente solo quieres intentar algo nuevo o si estás interesado en asistir. Para empezar, podrán participar jóvenes desde los 12 hasta los 29 años de edad con una foto o con una serie de 6 imágenes que estén producidas entre el año 2021 y 2025. Aquí podrás usar cualquier técnica, ya sea digital, análoga o tu celular, pero no se permite la manipulación de agregar o quitar elementos de la imagen. Lo que sí está permitido es la edición básica de brillo, contraste y reencuadre, y no se aceptarán imágenes generadas por inteligencia artificial, solo como dato curioso. Algunos temas que podrías usar son la protección y guía para el cuidado del agua, flora y fauna y vida animal. También está la opción de población en zonas rurales, migración, salud mental, adicciones y creencias religiosas. Estos son algunos de los temas en los que te puedes inspirar, pero puedes hacerlo como tú quieras, demostrando tu perspectiva del mundo moderno. Ahora te mencionaré los puntos importantes para el registro. Primero tendrás que entrar a la página concursocuartooscuro.com y registrarte aquí. Subirás tus imágenes con título y un texto de 600 caracteres que expliquen el sentido y la técnica que usaste en la fotografía. La convocatoria ya está abierta, pero debes darte prisa porque cierra el 18 de abril del 2025. Otro dato importante es que cada participante pagará una cuota de recuperación de 100 pesos. Al hacer el depósito deberás de guardar tu comprobante, pues será un requisito para tu inscripción. El jurado evaluará la técnica, la estética y su discurso visual, entre otras cosas. Y por supuesto habrá premios. Está el tercer lugar que se llevará 20,000 pesos. En segundo lugar se llevará 30,000 y el último, el primero, se llevará 50,000 pesos. Los 3 primeros lugares también se llevarán una cámara Sony y una publicación en Cuarto Oscuro. Vamos, recuerda que tienes hasta el 18 de abril para registrarte y mandar tus imágenes. El fútbol, más que un deporte, es una pasión que une a las personas, y en la Universidad Autónoma de Baja California, esta pasión se vive día a día, creando una fuerte conexión entre estudiantes, profesores y toda la comunidad universitaria. La influencia del fútbol en los alumnos es más que nada la unión del compañerismo, porque muchas veces en donde estamos como que pues vaya, no están interactuando o estamos juntos a lo que son los compañeros en las aulas, pero más que nada es como que un trabajo individual, una competencia individual. Y aquí en el fútbol es como que la unión de todos los compañerismos y lo sacamos a destacar lo que es en la cancha.
ya que es como que nos estamos vinculando y estamos como participando, conviviendo, y eso influye mucho lo que es en la competencia individual y también como en tener una mejor actitud. En la UABC, el fútbol no solo es parte de la cultura deportiva, sino que es un símbolo de identidad para muchos, desde las canchas internas hasta los partidos oficiales. El fútbol forma parte de la vida diaria de la comunidad estudiantil. Creo que ha tenido una influencia un poquito más sentimental al construir una pasión. Creo que desde chiquito he visto el fútbol y creo que poco a poco me he sentido un poquito más comprometido con lo que sea, ya sea mi equipo favorito. Es un sentimiento al final de cuentas que se genera, así como cada quien tiene su artista favorito a seguir y que a veces lo que le pase a ese artista influye en ti, aunque tal vez es un artista del otro lado del mundo, te afecta. Yo creo que para los que son fanáticos del fútbol, ahora sí que hay unos que están más comprometidos que otros, pasa de una manera muy similar. Entonces sí, creo que aumenta esa pasión, ese sentimiento. A veces cuando tu equipo favorito pierde, es el peor de todos, pero tú estás ahí siéndole fiel, creo que también te construye. Esto habla mucho de ti. A veces cuando ves a una persona y ves lo comprometida que está con ese equipo, de fiel seguidor, aunque sea el peor, tú dices, esa persona es una persona muy fiel. Una de las mayores fortalezas del fútbol en la UABC es su capacidad para integrar a estudiantes de todas las carreras y campus. Los partidos internos y las ligas estudiantiles fomentan la convivencia, el trabajo en equipo y el respeto. Más que nada nos enseñan lo que es el respeto, la humildad. El fútbol universitario es algo muy bonito porque aparte nos enseña lo que es el compromiso y más que nada el compromiso con uno, pues significa mucho. Más que nada es un deporte, es algo que me divierto haciéndolo, me inspira muchas personas, así que cada que juego lo disfruto. Los partidos oficiales y los torneos interuniversitarios son eventos que despiertan un sentido de orgullo y competitividad. Los equipos representativos de la UABC no solo luchan por la victoria, sino también por llevar el nombre de la universidad más allá de sus límites. A mí me gusta mucho, lo juego desde muy pequeño. Para mí me ha hecho seguir adelante, me desestresa, conozco amistades, conozco lugares. Es una muy buena pasión. El fútbol representa pasión, ya que es el deporte más hermoso del mundo, como lo dice el comentarista Luis Omar Tapia. Y pues creo que en las personas, en la mayoría de las personas el fútbol influye bastante bien, ya que siento que es el deporte favorito de todos y esa pasión que transmite puede ocasionar alegrías en cada uno de los aficionados a este hermoso deporte. El fútbol en UABC es más que una actividad física. Es una forma de crear comunidad, formar identidad y generar experiencias que perduran más allá de la cancha. Es el reflejo del espíritu de nuestra universidad: pasión, esfuerzo y unidad. UABC, más que fútbol, una forma de vivir. Y con esto nos despedimos, no sin antes comprometernos como buenos cimarrones a llevar a cabo esas actividades para cuidar el agua. No olvides consultar las bases para el concurso estatal de fotografía y corto Cuidemos el Agua 2025. Tú podrías ser uno de los siguientes ganadores. Y no olviden seguirnos en nuestras páginas oficiales, TikTok, Facebook, YouTube e Instagram, donde podrás encontrar contenido exclusivo y el programa completo. Y cada domingo a la 1:30 de la tarde y la repetición los miércoles a las 11:30 de la mañana por Síntesis TV. Y sin más por el momento, yo soy Rodrigo Robles. Y yo soy Fernanda Escobedo y esto fue Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.